el verdadero costo, y no solo económico, sino el costo de hacer bien las cosas, de hacer software bien hecho, de hacer páginas web bien hechas, de hacer procesos bien hechos, ¿verdad? Este, eh, porque con AI no lo puedes resolver todo, a pesar de que nos hayan dicho de que el AI puede hacer esto y que puede hacer el otro, definitivamente, por lo menos no está en ese momento. Gabo, totalmente correcto y totalmente de acuerdo con vos. Y nosotros, por lo menos, desde el punto de vista tecnológico, yo me imagino que en áreas, por ejemplo, como la de Antonio, que es la legal, debe ser todavía más loco, ¿verdad? Gente haciendo, ¿cómo se dice? Acuerdos, no contratos y todo con AI, que quién sabe cuántas falacias o varas inexactas van ahí. Pero por lo menos nosotros, que lo vemos desde el punto de vista tecnológico, o sea, vemos cuánta falencia hay de cosas bien hechas, o sea, de código que vos puedas expandir, de código que puedas darle soporte, de código que puedas seguir llevando, ¿verdad? Que sea eficiente, porque, puta, y esto es algo que va después para el siguiente tema, porque ¿cómo cuesta ver, por ejemplo, código que sea verdaderamente eficiente? O sea, porque cuando vos estás hablando de procesos, de millones de procesos al mismo tiempo, o sea, no puede ser un código mierda, y si no te va a consumir todos los recursos de forma brutal, ¿verdad? Gabo, el software, perdón, Vic, el software, y esto lo aprendí de ustedes, ¿verdad? En todo este proceso. Pero perdón, el software bien hecho es caro, es sumamente caro, porque requiere algo que el AI no tiene y es criterio. O sea, requiere entender qué es lo que se está exponiendo, cuál es el negocio, cuál es la arquitectura, qué es ese contexto legal. O sea, vamos a ver, ¿a alguien le da seguridad jurídica verdaderamente agarrar un código de ahí e irse a defenderse un Sa- contrato o algo? ¿O prefiere que se lo revisen? ¿Sabe por qué es tan caro el software? Porque ni siquiera es un problema de AI. La mayoría del software hecho ni siquiera está bien hecho, aun cuando ni siquiera se utiliza AI para tratar de tomar atajos, mae. Vea, la cantidad de personas que se hacen llamar arquitectos con las porquerías que yo he visto hasta dentro de Microsoft, mae, es impresionante, mae. Es impresionante. Y yo decía, mae, tal vez es que yo me estoy llenando la jeta, pero el último proyecto en el que yo estuve trabajando, nosotros hicimos una estructura donde para que todo quedara bien hecho, sí, software realmente a la medida, no venderlo como software a la medida y luego no hacer software a la medida. Mae, nosotros hicimos SDKs de todo, mae. Nosotros hicimos una estructura de microservicios y para que los microservicios todos fueran iguales, yo creé un SDK para que los microservicios se vieran de una manera, mae, me maté diciendo como, bueno, mae, si esta vara fuera como un API de ASP.NET, solo que en vez para ser consumidores y productores de topics en Kafka, cómo lo hago yo, pero que se vea exactamente igual, que la forma en la que se mapean los controladores en un API Gateway sea como se mapean por medio de atributos y por medio de clases heredadas. ¿Cómo hago para que el MAE se pegue con el inyector de dependencias para que crear la aplicación sea exactamente igual que cuando creas una aplicación de ASP en el que vos primero utilizas un builder.build, luego agregas todas las dependencias, luego builder.create builder, luego metes todas las dependencias, luego builder.build que crea un app y luego el app.run. La cantidad de trabajo que le metimos para que esa vara quedara preciosa y que además escalara y además le metimos un pergazo de cálculos en el que yo, después de todo lo que me metí a hacer que nunca había hecho, meterme en entender qué pasaba si lo que yo estaba haciendo estaba bloqueando hilos de ejecución, porque le metimos un montón de paralelismo, le metimos un montón de asincronía para manejar una serie de cosas. O sea, es un SDK, o sea, esa mierda la podemos vender a empresas para hacer aplicaciones. Y después llegar y empezar entre el mismo GPT y entre otros desarrolladores a hacer los cálculos matemáticos para que el BAM me dijera, basado en todos estos resultados, si en el mismo milisegundo 2.500 personas deciden
darle exactamente a un botón para una operación en una parte de toda esa estructura, todos al mismo tiempo en el mismo milisegundo, primero no se va a caer y segundo, el lag máximo de esas 2.500 personas va a ser 5 segundos. Eso es algo que la gran mayoría de hijueputas que hoy programan no me van a poder decir que han estado ni cerca de hacer, y yo tampoco lo había hecho, pero me había venido entrenando precisamente para poder llenarme la jeta y decirme que soy un arquitecto para poder resolver cosas como esas. Pero aún viniendo preparándome durante 8 años de mi fucking carrera, nunca lo había hecho porque todo ese tiempo fue preparándome precisamente para eso. Y tomando decisiones más pequeñas en cosas que ya existían como arquitecto inclusive. Pero ¿qué es lo que sucede? Nadie hace eso, y por eso el software es tan caro, porque lo que hacen es agarrar un montón de mierdas, un montón de librerías, medio las hacen y listo. Y ahora encima de eso le metemos que la inteligencia artificial sin contexto alguno se comporta no solo como un desarrollador retrasado, sino como un desarrollador retrasado que lo que hace es copiar y pegar un montón de código sin sentido de otro montón de desarrolladores retrasados. Hay un montón de estudios que lo que está sucediendo es eso, que el código no es reutilizable porque literalmente lo que hace es que lee un vergazo de repositorios tratando de darles un sentido a lo que vos estás preguntando y copia y pega el código. Es un montón de código copiado. El man no está generando nada. Lo que está haciendo es copiando código, mae. Hasta eso, el mae ni siquiera genera. Yo no sé cómo esa mierda le dicen AI generativo si ni siquiera genera. Lo que hace es copiar de un montón de repositorios. Lo que pasa es que es un proceso extremadamente rápido que ningún ser humano puede hacer a esa velocidad, pero es como si nosotros fuéramos Flash de copiar y pegar del internet. Eso es lo que hace. Eso es todo, mae. Y, mae, para muestra un botón, mae. Impresionante. Yo aquí tengo una serie de estadísticas aquí para robarle el cameo a Gabito, que son súper interesantes, mae. Lo permito. Estudios del 2026. 70% de las aplicaciones con AI tienen vulnerabilidades de protección de CSRF. 41% expone secretos y API keys, mae. 21% no tiene autenticación en endpoints, 18% tiene cross-site scripting vulnerabilities. Mae, que eso, mae, cross-site scripting, aunque sea el número más bajo que yo le he dado, es el más peligroso de todos porque cualquier estúpido con un browser y con un poquito de nivel de codificación, ¿ustedes alguna vez han escuchado el término script kiddie? Ese mae que medio hace hacksillos y se cree que el mae es un fucking super hacker. De ahí es de donde nace esa vara. Mae, cross-site scripting es una de las varas más sencillas de hacer y es una de las primeras de las que te proteges porque es la más fácil, pero también la más fácil de llevar, la más fácil de proteger, pero la más fácil de llevar a cabo. 12% expone credenciales de Supabase. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos llegas con estas estadísticas a un montón de CEOs, ay, pero esa vara no debería ser tan importante, ¿verdad? Porque los hijos de puta no logran entender y además no quieren entender. Yo conozco una paginilla ahí que hace páginas web buenísimas, viera. Lovable App es una de las preferidas para generar esto, mae. 79% de las apps generadas en Lovable tiene problemas. 72% tiene vulnerabilidades críticas. Mae, es ridículo. Uno de los últimos estudios demostró que para arreglar la deuda técnica del mundo ahorita causada entre malos programadores y ahora con AI, se necesitan 61,000 millones de días de trabajo para tratar de arreglar la deuda técnica. O sea, ya es imposible. La única forma de evitar que sistemas críticos en algún momento literalmente nos devuelvan a la era de piedra es literalmente dejar botado el proyecto y volver a escribirlo desde cero. Y lo peor de todo es que todo esto fue inspirado en que estos idiotas lo que querían era salvar plata, como siempre, mae. Y lo peor de todo es que lo único que hicieron es que les va a costar 5 veces más hacerlo bien. Y que toda la humanidad se haga programador y que todos tengan salario, ya está, ahí está. Entonces, ahí, ¿cuánto se durará? 6 días. No. Pucha, o sea, híjole.
Oiga, Mae, antes, por ridículo. cierto, viste que Gabo dio autorización y no tiramos dado, por cierto. O sea, eso estuvo increíble. Rajado, rajado. Eso estuvo rajado, o sea, no Pasó tuvimos nada que más. tirar dado, o sea, nada más Estaba pasó. inspirado, mae. Gabo, el Game Master. Soy un dios benevolente. Entonces lo que está diciendo Víctor es básicamente que están tratando de arreglar una represa con cinta. Scotch. Y cinta scotch, ni siquiera duct tape. Exacto, porque hay buenas. Vea, ahí, y vea, y voy a decir algo que no tiene, o sea, sí está relacionado, pero tal vez no tanto. Obviamente, yo diría que los últimos 5 o 6 años, mucho es culpa de la AI. Pero yo también quiero pensar. No, me no gusta tiene la pensar, culpa de nada. Mae. No tiene criterio. en No, realidad. no. Es como decir que las armas matan, mae. Sí, sí, No, es cierto. no. Pero es Eso culpa no de la tiene gente claro. que está metiéndole AI hasta por los codos. Pero yo Mm. también siento que mucha de la culpa de eso es que, primero, desde la universidad, a nosotros nos enseñan a ver el problema y codificar. Ver esto y codificar. Y mucho pasa en las empresas, ¿verdad? Que todo es para allá. Entonces, venimos arrastrando desde nuestros cimientos el tema de ver qué es lo que hay que hacer y codificar. ¿Qué es? ¿Cómo es? Aquí viene, ¿cómo es? El taco, lo que muchos no les gusta escuchar, y lo que muchos nos critican por decir. Nosotros, por lo menos en Codemines, yo no sé si en otros lugares, pero por lo menos en Codemines, de hecho, usted lo ve en nuestro eslogan, pensar y luego codificar. Hay que pensar para poder codificar, dejando de lado el AI, incluso con el AI, porque también, por ejemplo, usted pone un mal prompt y no te va a dar la respuesta correcta. Pero entonces, siento que mucho del costo de hacer un buen software, de hacer una buena aplicación, una buena, lo que sea, es pensar y luego codificar, tomarse el tiempo para. De hecho, recuerdo el ejemplo que usted dio la vez pasada y que muchas veces le ha pasado, que llegan los PMs, mis compitas, y le dicen que es que usted se está tardando mucho o que parece ¿Cómo que no ha hecho nada vas? porque... Pues es cierto, es cierto. Es que recuerdo la vez que a usted le dijeron que es que no había hecho nada porque había hecho el picker, o no recuerdo si era un menú o algo así, que usted hizo toda la parte de atrás y que eso tomó mucho tiempo porque hay que hacerlo bien y que los madres solamente vieron un picker y fue como, madre, pero solo ha hecho eso, o sea, nada que ver. ¿Sabe cómo se llama eso? Jueves. Jueves, Sí, jueves. porque pasa todos los jueves, ¿o qué? Porque todos los jueves me pasa la misma mierda con todos esos idiotas que se llaman project managers. ¿Cómo se maneja entonces? Pensar, luego codificar, eficiencia, arquitectura, escalabilidad y usar herramientas no por moda, sino por necesidad y por buen criterio.